Porque en derechos humanos y diversidad sexual, nadie debe ser indiferente. Escuche el programa Y a quién le importa, este y todos los lunes a la 1 de la tarde en 107.1 FM Radio Actual. Entrevista de fondo, conociendo el país donde vivimos desde la perspectiva de la diversidad sexual. Bueno, y siguiendo en este programa, ¿a quién le importa esta tarde de cara a las elecciones 2014? Hoy nos acompaña el señor Óscar López, candidato a la presidencia de la República por el partido Accesibilidad Sin Exclusión, y Francisco Madrigal Ballestero, jefe de la unidad política del CIPAC. Muy buenas tardes, don Óscar. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, candidato a presidente y a diputado, a cualquiera de las dos cosas donde al final el pueblo de Costa Rica me quiera poner o a presidente o a diputado. No se puede ambas cosas, sería una buchonada. Pero es para que la gente escoja dónde puedo serle yo más útil a la sociedad. Muy buenas tardes, don Óscar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y buenas tardes a todos los amigos y amigas. Un saludo muy especial, como siempre, a la gente de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, que estuve por allá el fin de semana. Un abrazo y que siempre nos escuchan vía internet. Búsquenos solamente en 107.1 y pues aquí nuevamente en elecciones 2014, don Óscar. Don Óscar, usted fue electo en el periodo 2006 y 2010 como el primer diputado ciego de Latinoamérica. ¿Qué significó eso para el pase y para usted en lo personal? Como los decía ahora los amigos fuera de micrófono, dicho en términos de este programa, fue como salirse del closet. ¿Por qué salirse del closet? Porque el tema de salir del closet no es un tema inherente a la sexualidad. Hay closets de todo tipo. Y yo soy de la tesis de que tuve que salir de un closet de oscurantismo social donde se dice, ¿cómo un ciego va a ser diputado? ¡Están locos! Eso es imposible. Bueno, a mí me tocó romper esa cerradura, ese cerrojo, y salir de ese closet y demostrarle al mundo de que una persona no vidente podía fundar un partido y quedar de diputado tal y como lo hice. Eso definitivamente marcó una diferencia en la Asamblea Legislativa de Costa Rica y de alguna forma las poblaciones LGBT sentimos que las poblaciones con capacidades especiales entienden lo que es la discriminación. Así es. Sin embargo, hemos escuchado diferentes posiciones del partido Accesibilidad Sin Exclusión con respecto al tema de diversidad sexual, ¿verdad? Hemos visto cómo algunos proyectos en la Asamblea Legislativa han sido fuertemente discutidos y señalados por miembros de su partido. Inclusive usted mismo, siendo diputado en el 2008, estuvo en contra del proyecto de reconocimiento de uniones entre parejas del mismo sexo. ¿Ha cambiado? ¿Cómo viene ahora el pase en estas elecciones 2014? Muchas gracias por esa pregunta tan importante. Para responderte puntualmente, no, nuestra posición no ha cambiado, sigue siendo la misma, porque el que yo me opusiera en aquel momento a un proyecto que a mi juicio es un proyecto pésimamente mal redactado, no significa que sea una agresión contra las personas. Como igual se puede oponer uno a un proyecto que tenga que ver con indígenas o con agricultores o con campesinos porque considere que el proyecto no encierra en la globalidad una justa y verdadera defensa de los derechos humanos. Entonces, dicho sea de paso, una vez más lo digo, el proyecto de uniones de convivencia tiene adversarios hasta en el movimiento GLBTI, y ustedes lo saben muy bien. Hay gente vinculada al movimiento GLBTI que adversa el proyecto de sociedades de convivencia. Por ejemplo, a mí no me gusta el nombre del proyecto, crear sociedades de convivencia. Me parece que el nombre ya es discriminatorio. Pero también estuvieron en contra del proyecto de uniones de hecho, la modificación del 242 del Código de Familia, que lo que pretende es cambiar donde dice entre un hombre y una mujer por dos personas. De hecho, a nosotros igual estamos de acuerdo que el proyecto de sociedades de convivencia lo que hace es marcar una discriminación. Qué bien. Pero con respecto a la otra propuesta, a las uniones de hecho, que también fue presentada inclusive antes de sociedades de convivencia. Sí, no, honestamente no recuerdo si yo participé en esa discusión o no lo recuerdo, pero sí tengo que ser muy honesto con ustedes, y honesto significa decir la verdad. Yo soy de la tesis, no sé si ustedes querrán decir lo que es por temas de moralismo o por lo que sea, de que cualquier proyecto en beneficio a los derechos humanos de la población GLBTI, porque amigas y amigos, hablamos ni más ni menos que de seres humanos,
de ninguna otra cosa, no debería trastocarse el Código de Familia para que ustedes tengan la legitimidad de sus derechos. Me parece absolutamente innecesario que haya que modificar el Código de Familia para que a una persona gay o lesbiana se le reconozca su derecho al trabajo, o a la salud, o al transporte, o a la recreación, o al derecho a lo que sea que tenga que ver con derechos humanos. Es, para mí, absolutamente absurdo e innecesario tener que trastocar el Código de Familia. Lo que pasa es que también, y con base en los principios de su partido, lo que buscamos las poblaciones LGBT y como igual las poblaciones con capacidades especiales, y como bien ustedes lo mencionan, una verdadera y justa igualdad de oportunidades para todas las lucha personas contra cualquier forma de discriminación y exclusión humana, y precisamente el no reconocérsenos como parejas se nos excluye de esa oportunidad de gozar de igualdad de condiciones como vamos, tanto las poblaciones beneficiarias de su partido como nosotros estamos buscando. Bueno, la primera llamada que yo les hago es: formulemos un proyecto de ley primero en el cual todos los sectores GLBTI estén de acuerdo. O sea, esa sería la primera medida, un proyecto que no riña contra la convicción de ustedes mismos. Pero es igual como decir, pongamos a todos los evangélicos de este país de acuerdo. Es algo completamente imposible. Pero ¿por qué no apoyar el proyecto de uniones de hecho, que ya está en la Asamblea Legislativa y que nos convierte en igualdad de condiciones a todas las personas, que es lo que buscamos al final? Bueno, yo responsablemente, porque no conozco lo intrínseco del texto como tal, responsablemente, ya sea que yo quede presidente o como diputado, yo responsablemente me comprometo a revisarlo, y además antes de llegar a la Asamblea, ese texto, y sobre todo de consultarlo, a ver si realmente el texto no riñe con lo que esperamos todas y todos, que es un auténtico reconocimiento de derechos humanos. En eso, ustedes a mí siempre van a encontrarme ahí siempre, como una persona humanista. Yo soy de la tesis de que Dios no discrimina a una persona por sus preferencias. Ya eso es un asunto de cada quien. Ante la ley, según el artículo 33, todos somos iguales, y ante los ojos del Señor, todos somos iguales. Entonces, mientras el proyecto no lesione de alguna forma temas pues con los que la sociedad costarricense se ha comprometido histórica y tradicionalmente, y cosas por el estilo, si son proyectos eminentemente dirigidos a derechos humanos, ustedes aquí tienen a una persona que les va a apoyar, porque yo no acepto que a una persona se le discrimine ni se le lesione por ese tipo de cosas. Pero reitero, con todo respeto, Francisco, yo tuve una vez en mi programa en la mañana a Marco Castillo, el presidente del movimiento GLBTI, y Marco me parece una excelente persona. Disculpe, no es el presidente del movimiento LGBTI, no. Es el presidente del movimiento Diversidad, que es solo una de las organizaciones que integran el movimiento. Exacto. Ok, gracias por la corrección, te lo agradezco mucho. Yo a Marco me parece una persona tan excelente, me parece un tipo tan inteligente, tan capaz, con una gran preparación, una gran educación, y coincidíamos Marco y yo en que todavía tiene que afinarse un poco más el lápiz en cuanto al proyecto deseable y el proyecto posible, que podamos todas y todos sentirnos cómodos con apoyarlo. Yo, como no soy homofóbico, y lo digo públicamente, no soy homofóbico, yo no tengo ningún inconveniente, y en el pase no lo tendremos, en apoyar algún proyecto, él o los proyectos que sean, en búsqueda de la igualdad de derechos humanos entre todas y todos, como nos ve Dios. Otro tipo de cosas pues son más discutibles. O como nos ve el artículo 33 de la Constitución Política. Dejémoslo en la parte jurídica. Sí, cómo no, como nos ve el 33 de la Constitución. Iguales todas y todos ante la ley. Claro, no, y eso es lo que buscamos. ¿Nos considera don Óscar López y nos considera el pase a los gays y a las lesbianas ciudadanos? Desde luego, es más, no necesitan que los considere yo, así los considera la ley. Ya, no, porque precisamente bajo ese principio es que venimos persiguiendo no leyes especiales para gays y lesbianas, que se nos reconozca como ciudadanos en igualdad de condiciones. Y este proyecto que se llama crear sociedades de convivencia es un proyecto para crear, a mi juicio, por mi humilde experiencia en la Asamblea, una ley especial que no es acorde ni siquiera con lo que los sectores de ustedes merecen. Es crear una sociedad de convivencia, algo aparte. El nombre es segregatorio desde todo punto de vista. Completamente. Entonces, completamente de acuerdo. Y por eso tenemos la otra propuesta que yo creo que no habría ni que discutirla, que básicamente lo que hace es modificar el 242 del Código de Familia, donde dice entre dos personas, donde dice entre un hombre y una mujer, que diga dos personas con, por supuesto, las capacidades legales para poder
ser partícipe de ese compromiso. ¿Cuándo entró ese proyecto a la Asamblea, a la corriente legislativa? Ese proyecto lo presentamos en la Asamblea Legislativa. Inmediatamente la Sala Constitucional en el 2006 solicita a la Asamblea Legislativa se legisle en esa materia, y ha seguido, y lo hemos seguido colocando en la corriente parlamentaria desde esa fecha hasta ahora. Ha estado en la Comisión de Asuntos Jurídicos, principalmente. ¿En Derechos Humanos? Y no lo hemos enviado a la Comisión de Derechos Humanos porque usted sabe muy bien lo que ha pasado en esa comisión. Es la primera comisión de derechos humanos de un parlamento que discrimina. Bueno, es que todo pasa no por las comisiones, sino por quienes las integran, ¿verdad? Igual pasa con las juntas directivas de las instituciones, no son malas, malos son quienes las integran. Desde luego que, como le reitero públicamente, yo no vengo aquí a acomodar un discurso acorde con ustedes para ganar votos del movimiento GLBTI, eso es un asunto de cada quien. Ustedes saben muy bien, y qué bueno que me conocen, cómo pienso, y el que no puede leer mi libro con los ojos del alma, yo, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, de los negros, de los blancos, de los rosados, de los amarillos, de los gordos, de los flacos, de los gays, de los apricistas, de los liguistas, de cualquier ser humano, siempre y cuando esté inherente en apego a la Declaración Universal de Derechos Humanos, nosotros lo vamos a apoyar. O sea, yo no creo en la discriminación de las personas por una situación de sexualidad, de religión, de color político, deportivo, racial, económico, etcétera, porque yo he sufrido discriminación. No creo que haya un político en Costa Rica actualmente que pueda hablar más de discriminación que Óscar López, y eso me lleno la boca de decirlo. Yo sé lo que es ser discriminado por mi discapacidad. ¿Me explico? Y no puedo aceptar que una persona se le discrimine y se le diga, usted no puede visitar a fulano de tal en el hospital porque usted es gay, no lo visite. O sea, le tiren la puerta en la cara. Eso es violación de derechos humanos. Porque no están llegando a tener relaciones sexuales en público. Gente pudorosa a veces que se pone más bien a dictar ese tipo de normativas que son agresivas contra el ser humano. Que a una persona se le discrimine por razones del seguro social, de una herencia, cosas por el estilo. Claro que hay que trabajar en estas cosas, por supuesto que hay que hacerlo. Me llama mucho la atención también cómo el PAS, dentro de sus principios, se dice obediente de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no representativos suscritos por nuestro país, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros. Sabemos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho resoluciones bien concretas en el tema de diversidad sexual. Usted ya ha sido muy amplio en el sentido de que no es homofóbico y estudiaría cualquier proyecto para otorgarnos igualdad de condiciones. Pero con respecto a los diputados del PASE... ¿A cuáles? El PASE no tiene diputados. Esa camarilla de serviles y traidores fueron echados Chávez, del PASE. Fueron echados. Estel, don Víctor Emilio Granados. Sí, serviles, ¿verdad? Y arrastrados. Traidores. Se les expulsó y se les declaró non gratos. Y el Tribunal de Elecciones confirmó esa declaratoria. El PASE no tiene. El PASE va a tener nuevamente diputados a partir del 2014, si Dios y los costarricenses lo permiten. Si yo no quedo de presidente, quedo diputado, espero ir con muchos más que tenemos un pensamiento de respeto a los derechos humanos. Eso es importante mencionarlo, Óscar, sobre todo porque ¿qué va a hacer el partido precisamente para que los diputados y diputadas que sean electos por el PASE respeten la ética y los principios del partido tal y como están expuestos, y que no venga a ser otro partido, ¿verdad? Que lo vemos como de los grupitos que discriminan y de los grupos que no queremos. Proverbio de la Santa Biblia: el ojo del amo engorda el ganado. ¿Qué significa eso? Que yo voy a estar ahí con ellos. Ya no va a ser un Óscar López a control remoto y por teléfono. Cuando les daba la gana me atendían, y cuando no les convenía no me atendían. No, yo estaría ahí en el plenario. Si no quedo de presidente, estaré con ellos, con los 6, 7 u 8 diputados que elija el PASE, y estaremos ahí. Entonces el liderazgo mío ahí junto a ellos no deja de ser importante. No es lo mismo estar ejerciendo un liderazgo por teléfono o por mensajes de texto o por correo que estar ahí presente con ellos y ayudando con mi liderazgo y mi conocimiento. Ok, hoy tenemos a don Óscar Andrés López Arias, candidato al partido Accesibilidad sin Exclusión. Él estudió canto, música, locución comercial y derecho. Vamos a un corte comercial y continuamos con don Óscar acá y a quién le importa. Este y todos los lunes, escucha el programa Y a quién le importa,
un vistazo a la diversidad sexual, a la 1 de la tarde en 107.1 FM, Radio Actual. Yo soy Carmen. Yo soy Oscar. Somos funcionarios públicos, conscientes de atender con respeto y calidad a todas las personas por igual. Cada vez más instituciones públicas adoptan normativas respetuosas de la diversidad sexual e identidad de género. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación y todas las universidades públicas son algunas de ellas. Hace valer tus derechos. Para más información visita la página www.cipacdh.org. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de Ivos y el CIPAC. ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual. Lilo. Sí, buenas tardes. Estamos aquí de regreso en nuestro programa de cara a las elecciones. Hoy nos acompaña el señor Óscar López, candidato a la presidencia de la República y diputado del Partido de Accesibilidad Sin Exclusión, y don Francisco Madrigal, jefe de la unidad política. Continuamos, caballeros. Seguimos con don Óscar, un tema que ha generado bastante polémica los últimos días y fue su comentario, abro comillas, perdón, la línea entre la violación sexual y el consentimiento es muy delgada. ¿Qué significa esto para don ¿Y usted Óscar? qué piensa? ¿Que yo voy a venir aquí a decirme o a decir qué barbaridad? No, mire, el problema es cuando sacan a alguien maliciosamente de contexto una frase para hacerle daño a uno. Esa opinión no es una opinión sexista, es una opinión judicial. Primera escenario. Resulta que en Costa Rica van por cada 10 mujeres que van a los tribunales a pedir justicia porque fueron violadas, ¿sabes a cuántas mujeres les rechazan la causa en los tribunales? A 9. A 9 de cada 10 mujeres que fueron ultrajadas por un monstruo que van a pedir justicia a los tribunales, se las rechazan las causas. Juezas mujeres, jueces hombres, rechazan las causas a 9 de cada 10. Pregunto, ¿de qué tamaño es el hilo con el que están viendo la diferencia entre violación o sexo con consentimiento? Es un hilo muy delgado, es una opinión mía judicial, no sexista. Yo no estaba llevando la opinión a un tema de cama, sino a un tema de estrado judicial. Tenemos que hacer algo porque en este país hay impunidad hacia los monstruos agresores de mujeres que están violando mujeres, y a 9 de cada 10 los tribunales les están rechazando sus acusaciones, dejando presuntamente a los agresores y violadores afuera, y las mujeres con el daño moral, físico y psicológico sufriéndolo. Entonces, dígame qué de chauvinista tiene esta opinión mía, o qué de, como me dijeron a mí ahora en la marcha de las putas, de retrógrado, paternalista. No, por favor, déjenme explicarme. Una vez más, si me hubieran dejado explicarme, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, fui a un debate y no me dejaron explicarme, yo sostengo la tesis, el hilo es muy delgado, pero no es para mí, es para nuestras juezas y nuestros jueces, que de cada 10 mujeres, a 9 les rechazan la causa por violación. Dicen que no es violación, que ahí no hubo violación. ¿Me explico? Entonces, eso es lo doloroso. Tenemos que ayudarle a las mujeres, ayudarles con los embarazos no deseados, con acompañamiento psicológico, fortalecer los mecanismos de adopción de niños. Ese tipo de cosas son las que yo siempre ando promoviendo, como humanista que soy. Otros temas polémicos. Bueno, pero ¿le quedó clara la explicación? Me quedó clara la explicación. Qué dicha, y agradezco mucho. Y dijeron en la marcha de las putas y fue que... bajo esa línea que usted lo mencionó cuando se tocó este tema. Una línea absolutamente judicial, no sexista. Y en la marcha de las putas exigían que yo me ofreciera una disculpa. Mire, ya no sé cuántas veces más voy a ofrecer una disculpa, lo hago una vez más. Una disculpa a todas las mujeres de este país y a quienes pudieron haberse sentido afectadas por una declaración que, reitero, fue sacada de contexto, que no es sexista, es judicial, y que además es muy lamentable, que por cada 10 mujeres que van a pedir justicia, creyendo que ahí, en ese tribunal está la justicia, a 9 les dicen no venga con esta acusación porque usted no fue violada, y tal vez ella con los estigmas en su propio cuerpo de la violación, y le rechazan a 9 de cada 10. Esa impunidad hay que acabarla en este país. A la gente que hicieron la marcha de las putas, organicemos una marcha afuera de los tribunales, yo mismo las acompaño, porque eso es lo que tenemos que hacer, apoyar a las víctimas de violación y de agresión, y no hacer una marcha como la que se hizo, sin permitirme ni explicarme como lo hacen ustedes tan amable y decentemente en esta tarde. Don Óscar, otros temas polémicos que están en la palestra: fertilización in vitro y aborto. Sobre fertilización in vitro hay poco que decir. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sentenció a Costa Rica, ya nos obliga a legislar, y cualquiera que respeta el Estado de Derecho tiene que acomodarse
a la sentencia de la Corte. Más allá de lo que yo piense o no piense de fertilización in vitro, tenemos que dar un paso en legislación, ajustando la legislación precisamente a esta sentencia de la Corte. O si no, mejor entonces hagámonos de la Corte de Derechos Humanos. Bueno, sus exdiputados hicieron bastantes trabas para que cualquier proyecto de fertilización in vitro fuera aprobado. Bueno, ellos fueron declarados non gratos, y se lo recuerdo una vez más, ya se darán cuenta ustedes por qué razones. Pero ¿qué medidas va a tomar el partido para que eso no vuelva a suceder? Porque entonces... Ya se tomaron. ¿Sí? Se filtró muy bien a los nuevos y nuevos candidatos. Ya se tomaron. Las nuevas y nuevos candidatos de gente con un pensamiento de mayor respeto a los derechos de todas y todos los seres humanos. Y yo voy ahí con ellos. El tema del aborto. El tema del aborto es muy simple. O sea, en Costa Rica ya existe desde hace muchos años el aborto terapéutico. Exacto. En casos de excepción, cuando la madre corre riesgo. De ahí... En caso de abuso sexual, en caso de... Lo que pasa es que le voy a explicar también en el ámbito judicial. Mire, le voy a poner un ejemplo muy terrible. Aparece una mujer violada, que la violaron, entonces hoy fue violada, en la tarde fue y puso la denuncia. Eso tiene que investigarse, ¿cierto o mentira? O de una vez ya se da por sentado de que Carlitos Pérez Mirambel es un violador. Tiene que haber un proceso de investigación. Desde el momento que la mujer pone la denuncia, al momento cuando el juez sentencia a ese tipo, ¿cuánto pasa en nuestros tribunales? En promedio, 3 años. 4 años. Digamos que 3 años. Si lo sentencian, sí, usted es un violador, ¿de qué hacemos? Ya ese chiquito ya camina, ya dice mamá. ¿Qué hacemos con ese chiquito? ¿Se dan cuenta? Que en ese proceso de investigación podría demostrarse que el tipo no fue un violador. Entonces matamos a un niño inocente. No, es que esto es lo jodido de este tema. Esto no se puede hablar por la libre. Es decir, mujer que ponga denuncia por aborto, matemos al chiquito. No se puede ser ir tan a la ligera. Claro, no es si un poco alarmista decir matemos al chiquito, bueno, si apenas está en... Bueno, hablemos, no hablemos en forma alarmista, tiene usted razón. Hablemos de un delito que se llama flagrancia. En Costa Rica existen los tribunales en flagrancia. Yo soy de la tesis de que si se pudiese demostrar por flagrancia un acto de violación, el tema jurídico en este país debería cambiar. Pero demuéstreme un solo caso, una sola denuncia por flagrancia. ¿Qué es flagrancia? Cuando usted lo pescaron robando de un solo. Está robándose algo y lo están viendo y lo firmaron, punto. En flagrancia lo agarraron y lo detuvieron. Si usted me logra demostrar un acto de violación en flagrancia, hablamos, pero no lo hay en Costa Rica. Todavía no conozco, y si llega a verlo me encantaría saber, una acusación de violación en flagrancia. No hay. Implica un proceso de investigación para demostrar si el tipo es violador o si la mujer consintió. Recuerde una vez más la historia del hilo delgado en los tribunales. Hay que investigar todas las pruebas. En ese interín, el niño se va formando, el niño patea en el vientre, el niño nace, y cuando llegan a condenar a ese maricas, a ese degenerado, a ese... Perdónenme, pues que a mí me irritan estas cosas porque ofrezco disculpas. Cuando llega a condenar a ese monstruo, ya ese chiquito camina, ya usa escarpines y dice mamá y toma chupón. Eso es a lo que no podemos inventarnos la forma de abortar niños si no se ha hecho una investigación. Probablemente en la mayoría de los casos sean violadores los tipos y hay que mandarlos a Alcatraz. Claro. Don Oscar, hoy vemos a un pase diferente, ¿verdad? Revisando precisamente para esta entrevista las páginas del pase y diferentes artículos, es considerado el pase como uno de los partidos más conservadores de Costa Rica, en contra de temas como el aborto, no se habla de aborto terapéutico, por supuesto, de temas como la fertilización in vitro y en contra de temas de derechos humanos y diversidad sexual. Hay que cambiar las páginas, hay que cambiar el discurso, hay que ¿cómo podemos interpretar a este pase que yo lo veo hoy, sinceramente, de una forma diferente? Yo creo que lo que hay que hacer es eso, interpretar bien las cosas. Y también las cosas son de que por ejemplo, la oposición nuestra al aborto, dígale a los oyentes que dice la camiseta que ando yo. Dice no al aborto. No al aborto. Y mire donde estoy dando una declaración en este programa con ustedes, por lo que les dije. Porque si uno no puede decir, bueno, fulana de tal puso una denuncia por violación, practicémosle un aborto. Y si resulta que no era violación, bueno, eso lo investigan los tribunales, pasan 2, 3, 4 años, cuando ya se determine si el tipo fue o no fue un violador, ya el chiquito ya camina, no se puede volver al vientre y matarlo. Entonces,
nuestra posición no cambia, lo que cambia es la conceptualización de los temas, el abordaje de los temas, desde una perspectiva o agresiva y homofóbica, o respetuosa y valorante de los derechos de todas y de todos los seres humanos, que ese ha sido mi discurso de toda la vida. Desde que yo fundé el PACE y al día de hoy Óscar López no ha cambiado ni un ápice. Yo sigo siendo el mismo ser humano que la gente conoce, el que escribió el libro Con los ojos del alma, el que se ha metido en luchas por los derechos de los menos favorecidos. Yo soy el mismo. Claro que llega gente con otras visiones, pero mi visión como fundador y presidente del PACE es la misma, respeto absoluto. Y don Óscar, con base en todo lo que nos ha mencionado hoy de un partido que no discrimina, de que ve a todas las personas por igual, le pregunto, ¿sí o no? ¿Estaría el PACE y don Óscar López dispuesto a que firmemos una política de no discriminación por orientación sexual e identidad de género dentro del partido? Por supuesto que sí, pero lo que pasa es que su pregunta es muy general, casi rayando en lo genérico. O sea, tráigame la política. No discriminación por orientación sexual e identidad de género. Básicamente nosotros eso. No practicamos nadie discriminación. Dentro del partido puede discriminársele y se va a estar en contra de un proyecto o alguna iniciativa que luche por los derechos humanos. Desde luego que sí, tráigamela y se la firmo. Yo como presidente y fundador del PACE, a nombre de todas las dirigentes y la gente del PACE, nosotros no discriminamos al ser humano y menos en temas de derechos humanos, por favor. Muchas gracias, don Óscar López Arias, representante del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Un último mensaje para nuestros oyentes. Agradecerle a ustedes por permitirme expresarme, por esta aclaración, mi respeto a las muchachas estas que hicieron esa marcha tan folclórica y tan colorida, de verdad muy agradecido, y reiterar el hecho que yo tengo una lucha, o tenemos una lucha contra el aborto, no es por discriminación. El hecho de que nosotros no apoyamos el matrimonio entre personas del mismo sexo es porque no creemos que el matrimonio es un derecho humano. No lo es, porque los derechos humanos son irrenunciables. ¿Y cómo es que Óscar López se divorció? Dos veces. Es para que vean que sí es renunciable, entonces es un derecho humano. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros no apoyamos estas cosas, pero nunca vamos a discriminar a un ser humano por su preferencia sexual, física, racial, deportiva, económica, de ninguna índole, porque ante la ley y el artículo 33 de la Constitución, todas y todos somos iguales. Otro día vamos a discutir ese tema de matrimonio, porque entonces raya un poco el discurso de la igualdad. Sí, bueno, ya nos sentamos a discutirlo. Volvemos con Steph y Frank, muchas gracias y buenas tardes. Gusto en saludarlos, bendiciones a todas y a todos y muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al señor Óscar López, también a Francisco Madrigal, a mi amigo Franz, que nos acompañaron esta tarde, a todos los oyentes. Ya se nos acabó el programa, lamentablemente. Nos vamos ir con una frase, dice: no vayas contra lo que es justo para recibir el elogio de los demás. Ojalá les quede bastante claro. Los esperamos el próximo lunes a partir de la 1:00 p.m. acá por la 107.1 Radio Actual. ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual. Una producción del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC.